Revelado, gemelos millonarios de 10 años encontraron su forte en su niñera, transformando su vida. La vida en el barrio modesto de México parecía seguir su curso habitual. Alejandro y Javier, dos gemelos de 10 años, compartían cada rincón de su existencia. Su madre, Teresa, una enfermera solitaria y trabajadora, se desvivía por brindarle un futuro mejor. Sin embargo, la llegada de Rosa cambiaría su vida de una manera que nunca imaginaron. Rosa, con su gran corazón y destrezas en finanzas, se convirtió en más que una simple niñera, se transformó en un faro de esperanza en sus vidas. Pero el verdadero cambio llegó cuando la noticia de una herencia inesperada resuena en sus mentes infantiles. La emoción inicial se desvaneció rápidamente, dejando espacio a una marea de angustia. Con la fortuna en sus manos, la presión creció desmesuradamente. ¿Qué haremos con todo esto?, cuestionaban sus mentes aceleradas, llenas de incertidumbre. La familia, amigos y conocidos comenzaron a acercarse con intenciones ocultas, cada uno intentando influir en su decisión. El dilema se hizo palpable, una cuerda tensa entre la ambición y la lealtad hacia Rosa, quien había estado a su lado en los momentos más críticos. Una tarde en su sala, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, Alejandro y Javier se enfrentaron. «Deberíamos aprovechar esta oportunidad. La escuela nueva podría cambiar nuestras vidas», dijo Alejandro con decisión. Pero Javier, con su voz temblorosa, replicó: «No podemos dejar a Rosa atrás. Ella ha sido como una madre para nosotros». Las palabras flotaron en el aire, llenas de la carga emocional que ambos sentían. La sala se envelopó en un silencio pesado. La tensión comenzó a formar un nudo en sus estómagos. Rosa, cuyo profundo afecto por los gemelos nunca había sido un secreto, observaba desde la cocina, sintiendo la agitación en el ambiente. Decidió intervenir. «Lo que elijan, estaré aquí para apoyarlos, pero siempre recuerden que la familia es lo más importante». Su declaración resonó en el corazón de los gemelos. Sus ojos se encontraron, revelando toda la confusión que llevaban dentro. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, dejar un me gusta. Realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». A medida que las horas pasaban, la desesperación se instalaba en sus corazones. Alejandro se sentía abrumado por la posibilidad de una vida llena de oportunidades, mientras que Javier luchaba con el peso de la fidelidad. «Si elijo la escuela, ¿estaré traicionando a Rosa?», pensaba. El dilema se transformó en un eco en su mente, resonando con cada respiración. La lealtad y el deseo de destacar se entrelazaban, volviéndose cada vez más inextricables. La angustia crecía. El futuro que soñaban comenzaba a desvanecerse ante el peso de su amor por Rosa. Ambos gemelos comprendían, en lo más profundo de sus corazones, que una decisión les cambiaría para siempre. ¿Dejarían a Rosa atrás en su camino hacia el éxito? ¿O se quedarían a su lado, poniendo en riesgo su futuro? La pregunta permaneció en el aire, como una tormenta que amenaza con desatarse, dejando a la audiencia atrapada en la espera de su respuesta. La luz de la mañana se filtró a través de la ventana, iluminando la habitación de los gemelos. El silencio que antes pesaba entre ellos, ahora era un eco de incertidumbre que resonaba en sus mentes. Alejandro y Javier estaban en una encrucijada, un punto crítico donde la ambición se enfrentaba a la lealtad. Una herencia que podría abrirles puertas hacia un futuro prometedor también amenazaba con crear una grieta en su relación con Rosa. Alejandro, ansioso por el potencial de la nueva escuela, comenzó a investigar por su cuenta. Se pasaba horas frente a la computadora que Rosa había conseguido. Sus ojos se iluminaban al leer sobre las oportunidades que una buena educación podría brindarles. «Podríamos ser los mejores», pensaba con entusiasmo, imaginando un futuro donde sus decisiones marcarían la diferencia. Sin embargo, la culpa lo asaltaba al pensar en dejar a Rosa sola detrás de él. Por otro lado,
Javier se sumía en alternativas para mantenerse al lado de Rosa. Quizás podríamos encontrar otra manera de ayudarla, se decía mientras pensaba en pequeñas iniciativas con los otros niños del barrio. Comenzó a escribir, a plasmar ideas sobre cómo podrían unir esfuerzos para mejorar sus viejos vecinos. En su mente, la imagen de Rosa se reflejaba en cada palabra, como el ícono valiente que había sido un constante apoyo. No puedo dejar que se sienta abandonada, meditaba, mientras su corazón se llenaba de una lealtad a prueba de balas. Los días pasaban y el clima se volvía aún más tenso. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa con algunas cuentas, Alejandro decidió abordar el tema abiertamente. «Rosa, ¿qué piensas sobre la escuela nueva?», lanzó la pregunta sin preámbulo, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Los ojos de Rosa brillaron, pero había algo en su expresión que desnudaba una tristeza oculta. «Es una buena oportunidad, pero muchachos, la decisión es suya. Lo que realmente importa es que no se olviden de lo que son y de los que los han apoyado», respondió. Sus palabras se sentaron pesadas como el plomo en el aire. Esa noche, el ruido de sus pensamientos se intensificó. Los gemelos se acurrucaron en sus camas, tratando de encontrar respuestas en sus sueños. Alejandro se vio a sí mismo en un aula llena de rostros nuevos, cada uno representando una oportunidad. Pero había un eco en su corazón que resuena. El diálogo en su mente giraba en torno a su responsabilidad hacia Rosa. Por otro lado, Javier soñó con un antiguo barrio transformado, donde todos colaboraban. En su visión, no solo Rosa estaba feliz, sino que todos lo estaban. Esa idea creció en su interior como un fuego, haciéndolo más resistente a la presión. Estaba claro que su conexión con Rosa era más que un simple acto de agradecimiento. Era una promesa de apoyo mutuo. Ambos despertaron con un sentido renovado de propósito, pero con la misma pregunta sin respuesta. Mientras se preparaban, Alejandro se dio cuenta de que había una fuerza dentro de él, una combatividad que lo empujaba hacia la acción. Javier lo vio también en el reflejo de su hermano, la opción de no solo elegir entre ambición y lealtad, sino de encontrar una forma de equilibrarlas. En ese instante, Alejandro miró a Javier y dijo: «Necesitamos un plan que sirva para nosotros y también para Rosa». Javier asintió, sintiendo que apenas empezaban a descubrir el camino de su verdadero poder. Era el momento de hilar sus destinos con decisiones inteligentes, que pudieran integrar sus deseos y su amor. Pero una pregunta crucial aún persistía: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para alcanzar el éxito? Con la resolución floreciendo en su corazón, ambos gemelos se dispusieron a trazar estrategias. Sin embargo, cada paso que tomaran los llevaría más cerca de una elección definitiva, que no solo afectaría su futuro, sino también su esencia misma. Un eco de la pregunta inicial reverberaba. ¿Podrían realmente encontrar el equilibrio entre el éxito personal y la lealtad que tanto valoraban? Mientras la tensión crecía, el destino de los gemelos se acercaba a un cruce que podría cambiarlo todo. En la mente de ambos, la imagen de Rosa se volvía cada vez más clara, marcando el camino de una reflexión visceral. ¿Serían capaces de combinar su ambición desenfrenada con su profundo amor y lealtad? La gran decisión estaba a punto de tomar forma, pero nada podría prepararlos para las repercusiones que se venían encima. El día amaneció con un aire denso de determinación en la casa de los gemelos. Alejandro y Javier, tras la noche de reflexión, habían tomado una decisión. Buscarían la forma de cumplir sus sueños sin dejar de lado a Rosa. Este compromiso nuevo, aunque liberador, traía consigo la urgente conciencia de que las decisiones difíciles a menudo requieren sacrificios. Mientras se preparaban, Alejandro revisó los documentos de la nueva escuela que lo habrían de llevar a nuevas oportunidades. Sin embargo, su mente divagaba entre los planes que había trazado y la realidad que significaba dejar a Rosa sola. La culpa lo acechaba, estrangulando su espíritu. Se preguntaba qué podría hacer para equilibrar su ambición con el dolor que podría causar a Rosa. Por su parte, Javier se sentía impulsado a idear maneras de involucrar a Rosa en sus nuevas aspiraciones. La lealtad que sentía por ella no le permitía considerarla un obstáculo, sino una compositora en su futuro. Se sentó a escribir un plan que combinaría sus esfuerzos, donde la educación no solamente significara crecimiento personal, sino también un camino hacia el bienestar de la mujer que siempre había estado ahí para ellos.
La idea de un proyecto conjunto comenzó a florecer en su mente, un plan que los uniría aún más. Mientras tanto, a medida que los gemelos compartían sus visiones en la mesa del comedor, la conversación comenzó a transformarse en un intercambio vibrante. Se dieron cuenta que más allá de sus intereses individuales, querían construir un legado que prevaleciera. Podríamos crear un programa que enseña a otros niños lo que aprendemos. De esta manera nadie queda atrás, sugirió Javier. La idea capturó de inmediato la atención de Alejandro, y pronto los dos estaban esbozando un plan concreto. Por un momento, la tensión se disipó. Ambos hermanos sentían que habían encontrado una vía que conciliaba sus aspiraciones personales con su responsabilidad hacia Rosa. Pero, como siempre, cada solución venía acompañada de nuevos dilemas. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si eso no cambia nada?, cuestionó Alejandro, preocupaciones surgiendo como sombras tras sus nuevas ilusiones. Cada paso cuenta, hermano. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que somos capaces de lograr, le respondió Javier con firmeza, la voz llena de convicción. Esa determinación se convirtió en el motor que los impulsaría a seguir adelante. Pero al mismo tiempo, otro pensamiento se cernía sobre ellos. ¿Fuerzas externas podrían desbaratar su esfuerzo, probando aún más su lealtad mutua? Mientras se deslizaban en un mar de improvisaciones y notas de progreso, los hermanos decidieron que la primera fase de su proyecto sería una reunión con Rosa. No solo como mentor, sino como pieza clave en su nuevo camino. Querían que supiera que su influencia había sido fundamental para los hombres en los que se estaban convirtiendo. La idea de esta conversación llenó a Alejandro de nerviosismo y esperanza a la vez. ¿Cómo recibiría ella sus sueños y sus planes? Decididos a enfrentar lo que venga, se vieron una vez más. «Es hora de revelarle a Rosa lo que hemos estado tramando», dijo Alejandro, mirando a Javier con determinación. En ese instante, sintieron el peso de cada decisión que habían tomado. Con ese pensamiento resonando en sus mentes, dieron el primer paso hacia la sala donde Rosa los esperaba, la ansiedad palpándose en el aire. Lo que ninguno de ellos sabía es que este encuentro podría desencadenar reacciones que desatarían las verdaderas metas y deseos ocultos de cada uno. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y todo un camino de descubrimientos les aguardaba, donde la verdadera naturaleza de sus lazos sería puesta a prueba, en una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Estaban preparados para todo lo que esto podría significar. La sala se inundó con una tensa expectativa. Alejandro y Javier se miraron un momento, un rayo de entendimiento silente entre ellos. Había un peso en sus hombros que se hacía más y más opresivo, la realidad de confrontar no solo a Rosa, sino sus propias inseguridades. La idea de que al compartir sus sueños podrían desencadenar reacciones indeseadas les inquietaba. ¿Qué tal si ella no entendía? O peor aún, ¿qué tal si se sentía traicionada? Rosa, por su parte, estaba concentrada en preparar la merienda. Su risa y su cariño siempre habían sido el refugio inquebrantable en el que habían encontrado la paz. Sin embargo, hoy su mirada se tornaba curiosa, interrogante. Había algo en el aire que no era habitual. «Rosa», comenzó Alejandro, con la voz más firme de lo que se sentía. Sintió los nervios en su estómago retorcerse mientras sus pensamientos se agolpaban, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿De qué se trata, muchachos?», preguntó Rosa, deteniéndose y volviendo a enfocarse en ellos, su expresión cambiando de curiosidad a atención. Javier intervino en el momento justo. «Queremos que seas parte de nuestra nueva aventura. Hemos decidido, queremos crear un programa educativo para ayudar a otros niños a aprender, como tú nos enseñaste a nosotros». La pasión en su voz iluminó la habitación, pero también expuso la vulnerabilidad que se arrastraba debajo. Los ojos de Rosa se ensancharon, sus labios se entreabrían, pero no hubo una respuesta inmediata. El silencio se convirtió en un lienzo de ansiedad. Alejandro, incapaz de soportar la espera, se apresuró a seguir explicando. «No solo lo hacemos por nosotros, sino por ti. Queremos honrar todo lo que has hecho, y creemos que juntos podemos marcar la diferencia». La reacción de Rosa fue un intrigante reflejo. Pasaron los segundos y el silencio se convertía en un escenario. Finalmente, su sonrisa estalló en una mezcla de orgullo y sorpresa. «Esto es increíble, chicos. Estoy muy feliz de que quieran hacer algo así». El alivio de los gemelos fue inmediato, pero la conversación pronto tomó un giro inesperado. «Sin embargo», continuó Rosa con un tono serio, «deben ser conscientes de los desafíos. No se trata solo de enseñar, de ofrecer un programa.
hay mucho más en juego. Alejandro sintió que la declaración se le atascaba en la garganta, mientras Javier la miraba con atención. La posibilidad de una confrontación con la realidad no vibraba en la melodía esperanzadora. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son los desafíos de los que hablas?, preguntó Javier, inquieto. Las dificultades pueden ser tanto externas como internas. No solo pueden encontrar resistencia en quienes desean ayudar, sino que también enfrentarán miedos y dudas que jamás habrán anticipado. Ella les dijo esto con la mirada fija, como si estuviera escaneando sus almas en busca de la verdad más profunda. Alejandro sintió cómo sus defensas empezaban a caer. Las palabras de Rosa resonaban en su mente como un eco que advertía sobre un camino lleno de obstáculos. El deseo de avanzar se encontraban con el miedo y la incertidumbre. Pero si nos preparamos, empezó a decir, pero se interrumpió. ¿Estaban realmente listos para enfrentar las densas sombras que podrían amenazar su proyecto? Rosa les ofreció una mirada de aliento, pero sin suavidad. La preparación va más allá de lo académico. Necesitan entenderse a ustedes mismos, sus temores, sus motivaciones. Solo cuando sean sinceros consigo mismos podrán ser efectivos en ayudar a otros. Las palabras despertaron un estruendo de resistencia y curiosidad dentro de Alejandro. ¿Cuáles eran sus miedos ocultos? ¿Cómo podrían transformar su ambición en una fuerza palpable? ¿Eran capaces de superar las barreras internas antes de tener que lidiar con las externas? Se miraron entre ellos, parpadeando ante la posibilidad de un camino que quizás no solo requiriese esfuerzo físico, sino una inmersión emocional profundamente incómoda pero necesaria. Mientras el aire se cargaba de nuevas expectativas, se dieron cuenta de que la conversación con Rosa no había hecho más que abrir una caja de Pandora llena de dudas, temores y potenciales sin explorar. Y así, la elección quedó suspendida en el aire. Alejandro respiró hondo. ¿Podrían realmente emprender este viaje sin perderse a sí mismos en el camino? ¿O sería este el primer paso hacia una transformación mucho más grande de lo que jamás imaginaron? Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se preparó para hablar, consciente de que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Estaban listos para abrirse y descubrir lo que realmente los motivaba en la vida? La conversación con Rosa había dejado a Alejandro en un estado de introspección profunda. Cada palabra de su niñera resonaba en su mente, como campanas distantes que llamaban a una reflexión inminente. Las posibilidades del futuro se entrelazaban con la amenaza de sus inquietudes más oscuras, y el deseo de avanzar coexistía con el miedo a retroceder. Mientras Javier salía para tomar aire fresco, Alejandro se sumió en sus pensamientos. ¿Realmente conocía sus motivaciones? La idea de ayudar a otros, de ofrecer un programa educativo a niños en necesidad, era emocionante, pero sonaba más a un eco de lo que él creía que debía ser, en lugar de lo que realmente deseaba. ¿Era el propósito verdadero de este proyecto el de ayudar a otros? ¿O era en última instancia una búsqueda de validación personal? Las imágenes de niños que habían llegado a su hogar, buscando apoyo y guía, comenzaban a mezclarse con sus recuerdos más vulnerables. Se sentía un tanto hipócrita pensando en ayudar a otros sin haber confrontado sus propias experiencias y debilidades. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la habitación, antes acogedora y cálida, había adquirido una cualidad opresiva y pesada. Con una determinación renovada, se levantó. Sabía que no podía permitir que sus miedos lo definieran. Enfrentar las dudas que lo atormentaban era un primer paso crítico. Al salir al patio, encontró a Javier de pie, mirando al horizonte. La tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados, como un resplandor que ofrecía promesas de nuevos comienzos. ¿Has pensado en lo que dijo Rosa?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Javier giró la cabeza, sus ojos brillando con la luz del crepúsculo. Sí, hay algo más en todo esto, ¿verdad? No se trata solo de salir y ayudar, es sobre nosotros también, ¿cierto? Exactamente. Creo que necesitamos no solo planear un programa, sino prepararnos nosotros mismos. Si no lidiamos con nuestras propias inseguridades,
cómo ayudaremos a otros. Las palabras fueron saliendo en cascada, como si cada frase fuera una piedra que caía en un estanque, creando ondas que se expandían más allá de lo esperado. ¿Cómo lo hacemos entonces?, preguntó Javier, con una inquietud palpable en su tono. No tengo idea de cómo enfrentar lo que siento. Quizás sería útil hablar de ello, abrirnos de verdad. Necesitamos compartir nuestros miedos. Solo así iremos creando ese espacio seguro que queremos para los demás, propuso Alejandro. A medida que los minutos se deslizaban, los gemelos comenzaron a explorar sus motivaciones, sus renuencias. Alejandro se cuestionó sobre su necesidad de aprobación, mientras que Javier reflexionaba sobre su autoexigencia y el miedo de fracasar. La vulnerabilidad estaba en el aire, flotando entre ellos, dispuesta a convertirse en un puente hacia un crecimiento genuino. Las sombras alargadas del atardecer comenzaron a bailar a su alrededor mientras profundizaban en sus afirmaciones. Hablaron de la presión que sentían y de sus ambiciones enterradas, revelando verdades que nunca habían salido a la luz. La búsqueda del éxito parecía distinta ahora, con el nuevo componente de la autoexploración que se entrelazaba con su propósito. Al final de la mirada introspectiva, una sensación de alivio e impulso los embargó. Habían dado el primer paso hacia lo desconocido, un viaje de transformación personal que también se reflejaría en el proyecto que aspiraban a construir. Con una confianza renovada, Alejandro sintió que podía empezar su búsqueda de autocomprensión. Se dio cuenta de que los desafíos que había imaginado no podían ser enfrentados desde la superficie, sino escalando a través de la complejidad de sus emociones. Lo importante es que no estamos solos en esto. Estamos juntos, dijo Alejandro, sonriendo a su hermano, sintiendo que el futuro podría ser brillante. Sin embargo, justo cuando comenzaban a pensar en los siguientes pasos, una sombra cruzó su mente, un recordatorio de que las acciones que planeaban llevar a cabo no solo alteraban sus vidas, sino que también podrían impactar a muchos otros. ¿Estaban listos para asumir esa responsabilidad? Mientras caía la noche y el cielo se cubría de estrellas, Alejandro se dio cuenta de que lo que parecía un viaje de mera asistencia para otros se convertía en una travesía de descubrimiento interno que se abría a su futuro. Un futuro lleno de promesas y desafíos, donde el verdadero enfrentamiento sería no solo con el mundo, sino consigo mismos. Tenían tanto que aprender aún, y el verdadero reto que se avecinaba era reconocer que su progreso personal no estaría libre de complicaciones. Bien, Javier, dijo Alejandro con resolución. Comencemos esto, pero a nuestra manera. Antes de ayudar a otros, debemos conocernos a nosotros mismos, y eso puede ser mucho más difícil de lo que pensamos. El camino apenas comenzaba, y ya se sentían pesados. Era el momento de despojarse de sus capas de dudas antes de abrir nuevas puertas a los demás. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, un soplo de renovada claridad que envolvió a Alejandro. Mientras su mente se sacudía de la pereza del sueño, sintió cómo sus pensamientos se acomodaban lentamente, como piezas de un rompecabezas. Se levantó decidido a enfrentar el día no solo como un paso más en su realización personal, sino como un reto que lo acercaría a un entendimiento más profundo de sí mismo. Javier lo aguardaba en la mesa del desayuno, la mirada en su plato, reflexionando. Alejandro, con el ímpetu de la noche anterior aún presente, decidió que era el momento ideal para profundizar lo que habían discutido. Se sentó frente a él, la tensión familiar entre ellos transformada en una apertura nueva. Hoy me gustaría que exploremos un poco más por qué queremos hacer esto, sugirió Alejandro. No solo el qué, sino el por qué. Javier lo miró, con una mezcla de sorpresa y deseo de explorar. Frunció el ceño, como si intentara desentrañar una madeja de pensamientos. ¿Por qué tenemos que desarrollar un propósito más allá de ayudar a los niños?, preguntó Javier, su voz un poco más firme a medida que se atrajo hacia la conversación. Porque creo que el impacto que queremos tener en los demás no puede ser genuino si nuestras propias intenciones están difusas. Estamos buscando dirección, pero también claridad interna, respondió Alejandro, sintiendo cómo sus palabras resonaban en la habitación vacía a su alrededor. Desayunaron en silencio, cada uno inmerso en la búsqueda de su propia verdad. En la mente de Alejandro, la idea de propósito se transformaba en un concepto cada vez más complejo. No era simplemente un término que abría puertas, era una especie de contrato consigo mismo que definía su camino y sus decisiones. Sin embargo,
Era el momento de despojarse de las ilusiones. Alejandro recordó a Rosa y su bondad inquebrantable. ¿Podrían ellos replicar esa esencia? Eran conscientes de la dificultad, pero también veían el potencial que se abría ante ellos. ¿Y si además de convertirse en guías para otros, se convertían en sus propios modelos a seguir? Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Una carrera por analizar lo que era vital en sus vidas. Comenzaron a hacer una lista de las experiencias que más los habían moldeado, no solo como gemelos en el mundo, sino como individuos únicos. Versaron sobre álbumes de recuerdos familiares, momentos de dificultad y, sobre todo, sueños perdidos. El ejercicio se tornaba cada vez más intenso, como si un hilo conectado a su pasado estuviera siendo tirado con fuerza. Deberíamos poner todo esto en práctica, ¿verdad?, dijo Javier en un momento dado, casi como si pronunciarlo lo hiciera más real. Alejandro asintió con vehemencia, comprendiéndolo. Se trataba de dar vida a lo que habían estado reflexionando. De repente, el lugar en el que parecían sumergirse ya no era solo un sueño distante. Era un plan, un proyecto que empezaba a visualizarse con corazones latiendo al unísono. Pero la urgencia creció cuando se dieron cuenta de que todo esto debía ser compartido de manera honesta y con transparencia. Cualquier sombra de egoísmo podría nublar su causa. La tarde avanzó, y ambos decidieron que debían presentar sus hallazgos a Rosa. Sin embargo, antes de eso, una decisión debía ser tomada. ¿Estamos preparados para hablar con ella sobre nuestras inseguridades?, preguntó Javier, con un atisbo de duda. No solo debemos hacerlo por nosotros, lo haremos porque ella merece saber en qué estamos inmersos, respondió Alejandro, sintiendo que la relación con Rosa se transformaría y evolucionaría en un camino paralelo. Mientras se preparaban para dar ese salto crucial en su desarrollo personal, Alejandro sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. A medida que se acercaban al diálogo con su niñera, se presentaba un dilema. ¿Serían capaces de abrir su mundo interior sin temor al juicio? La decisión que tomaran no sería sencilla, y el peso de la revelación podía cambiar el rumbo de lo que intentaban construir. Con eso en mente, salieron de la habitación hacia un nuevo destino. El lugar donde todo podría transformarse, donde la honestidad podría dar paso a un nuevo comienzo. Pero la verdadera pregunta era, ¿estaban listos para enfrentarse a sus verdades más profundas y vulnerables? El camino hacia la sala de estar se sentía interminable, como si cada paso pusiera más peso sobre los hombros de Alejandro. La presión de lo que estaban a punto de hacer se evidenciaba en sus manos sudorosas. Mientras cruzaban el umbral, los recuerdos de su relación con Rosa inundaban su mente. Su risa, sus regaños suaves, la forma en que siempre había estado a su lado cuando más lo necesitaban. Pero esa misma conexión ahora se convertía en un terreno minado de vulnerabilidades. «Vamos a hacerlo», murmuró Javier, quien parecía leer la inquietud en el rostro de su hermano. Alejandro asintió, aunque su intuición le decía que estaban por entrar en un territorio inexplorado y lleno de emociones. Rosa los aguardaba, sentada en el sofá, un libro en las manos, como si hubiera esperado este momento. Su mirada tradicionalmente cariñosa se tornó de inmediato en curiosidad. «¿Cómo están, chicos? Se os ve serios». «Rosa, hay algo de lo que queremos hablar contigo», comenzó Alejandro, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Es importante para nosotros». Rosa se acomodó en el sofá, dejando de lado su libro y prestando atención. «Estoy aquí para lo que necesitéis». Las palabras de Alejandro fluyeron como un manantial, piel cuarteada por la ansiedad y el deseo de desahogar. Habló de su visión, de sus sueños y de la lista de experiencias que habían complicado su infancia. El eco de su dolor resonaba en el aire, y por primera vez las inseguridades que habían compartido solo entre ellos tomaban forma. Era un desfile de sinceridad, y con cada palabra se sentía como si se desnudaran ante la figura maternal que los había guiado. Javier tomó la palabra, alentado por la intensidad del momento. «No solo queremos hacer esto por los niños, Rosa, queremos hacerlo por nosotros mismos, pero a menudo nos preguntamos si realmente somos dignos de esa misión». Su voz era ahora firme, pero cada pausa revelaba su vulnerabilidad. La reacción de Rosa fue inmediata. Su expresión pasó de sorpresa a empatía. «Mis queridos muchachos, la valentía que están mostrando al compartir esto es admirable. Todos tienen inseguridades, y aprender a enfrentarlas es parte del crecimiento». Alejandro sintió que una pesada carga comenzaba a levantarse, pero también temía el precio de esa apertura.
La conversación se tornó un vaivén de emociones. Hablaron del miedo al fracaso, la búsqueda de la autenticidad y cómo cada experiencia había moldeado sus vidas. Alejandro sintió que al compartir sus inseguridades y deseos, los hilos que los unían a Rosa se densificaban en una nueva forma de conexión. Pero a medida que se adentraban en el diálogo, una pregunta los acechaba. ¿Era suficiente ser vulnerables? Esta apertura sería la clave para liberar su verdadero potencial. Al finalizar la conversación, Rosa les dio un consejo incisivo que dejó a Alejandro sumido en la reflexión. Sean siempre honestos con ustedes mismos y con los demás. Esa es la única manera en que podrán guiar a aquellos que necesitan de ustedes. Mientras se alejaban de la sala, un nuevo peso se hacía evidente. Había una motivación renovada en el aire, un impulso para convertir así su vulnerabilidad en una fortaleza. Pero la incertidumbre sobre cómo canalizar ese nuevo entendimiento hacia una acción concreta continuaba pesando sobre ellos. En el camino hacia el jardín, un destello en la mente de Alejandro le hizo detenerse. Era el momento de compartir no solo sus inseguridades, sino también sus talentos ocultos, aquellos que hasta ahora habían permanecido en silencio. Aquello podía ser un punto de inflexión decisivo en su búsqueda de confianza. Mientras su corazón latía con un nuevo ritmo, Alejandro contempló el horizonte a través de un umbral que se abría ante él. ¿Iban a desafiarse a sí mismos de forma verdaderamente audaz, arriesgándose a aceptar su potencial completo? La pregunta flotaba en el aire, dejándolos a ambos preguntándose qué tendrían que sacrificar para descubrir su verdadero camino. El aire fresco del jardín también parecía cargado de posibilidades. Alejandro observó con atención cómo el sol se filtraba entre las hojas, iluminando el espacio a su alrededor. Esa luz lo llenaba de un renovado sentido de propósito. La conversación con Rosa había dejado un eco persistente en su mente, un recordatorio de que podían ser más que sus miedos, que sus inseguridades no definirían el rumbo que tomaran en sus vidas. Alejandro se volvió a Javier, cuyas dudas eran palpables. ¿Qué te parece si comenzamos a compartir lo que realmente somos? Quiero decir, nuestros talentos. Sé que siempre has tenido habilidades con la música. ¿Y si nuestro primer paso es mostrarlas? A veces me pregunto si ahí está nuestra fortaleza. Javier frunció el ceño, reacio a desprenderse de su inseguridad. No sé, hermano. ¿Realmente crees que eso sería suficiente? Quiero decir, ¿acaso a alguien le importará? La gente no suele creer en lo que no puede ver. Ese comentario hizo que Alejandro reflexionara. La duda de Javier resonaba en su propio interior, pero también había un creciente deseo de quebrar ese ciclo de escepticismo. No necesitamos la aprobación de los demás, lo importante es lo que eso significa para nosotros. Si podemos ser honestos acerca de lo que somos y lo que amamos, tal vez eso impulse a otros a hacer lo mismo. El impulso de mostrarse vulnerable frente a su propia familia se retroalimentaba, resonando en su deseo de autenticidad. A medida que hablaban, Alejandro entendió que no se trataba simplemente de compartir talentos, sino de abrazar su propia identidad, de crear una imagen clara de sí mismos que reflejara sus verdaderas pasiones. Mientras continuaban su diálogo, cada palabra se sentía como un ladrillo en su camino hacia una nueva identidad. Alejandro comenzó a relatar algunas de sus experiencias musicales, la emoción que sentía al tocar la guitarra, las melodías que llenaban su alma desde la infancia. Javier, a su lado, comenzaba a recordar esos momentos en los que había escrito letras que nunca había mostrado a nadie, sumido en la inseguridad. Lentamente, la incomodidad de compartir sus talentos comenzó a transformarse en un sentido de empoderamiento. La conversación se volvió un espacio seguro donde sus pasiones encontraban un eco en la voz del otro. ¿Y si hacemos algo juntos?, propuso Alejandro, sintiendo un destello de esperanza. Podríamos crear una canción que refleje esto, nuestra lucha, nuestras inseguridades y también nuestras aspiraciones. La propuesta electrizó a Javier. Podría ser un tratamiento muy personal. Nunca he considerado combinar nuestras voces antes. Esto podría ser grande. La emoción en su voz revelaba que quizás, solo quizás, había una puerta que se abría ante ellos. Sin embargo, una parte de Alejandro seguía sintiendo la pesada sombra de la duda. ¿Y si fracasamos? ¿Y si no funciona? Pero justo en el instante en que la inseguridad comenzaba a abarcarlo, recordó las palabras de Rosa. La valentía se encuentra en la sinceridad hacia uno mismo. Estaba claro que ese era el momento de demostrar su compromiso con el crecimiento personal. Alejandro tomó una decisión en su interior, uno que resonaba con la urgencia de ser auténtico. Mientras Javier respondía con entusiasmo, el mundo alrededor de ellos se desdibujó. Un foco de energía intensa empezó a formarse entre los dos. En su corazón, Alejandro sentía que este era un paso decisivo. No solo estaban tratando de crear música, estaban buscando su lugar en el mundo, su verdadera esencia. Sin embargo,
A medida que se llenaban de determinación, las inseguridades latentes de Alejandro comenzaron a surgir, sus pensamientos desconfiando de su capacidad. ¿Era esto realmente lo que debían hacer? La línea entre el éxito y el fracaso se sentía más difusa que nunca. ¿Podrían realmente transformar lo que sentían en algo hermoso, algo que resonara con sus propios corazones y los de quienes los escucharan? Mientras la tarde se desvanecía, una sombra le recorrió la espalda. Era el miedo a embarcarse en lo desconocido, a abrirse a la posibilidad de un rechazo y a la propia autocrítica. Pero en vez de dejarse vencer, decidió que se negaría a mirar hacia atrás. La melodía de su vida simplemente estaba empezando, y con ella la pregunta crucial ya resonaba en su mente. ¿Estaban verdaderamente listos para abrirse y compartir su historia, no solo con el mundo, sino también entre ellos? ¿O se quedarían atados a las inseguridades que siempre habían dominado su existencia? La respuesta parecía colgar en el aire, esperando la valentía necesaria para hacerse realidad. La noche se cernía sobre el jardín, envolviendo a Alejandro y Javier en un manto de incertidumbre y sueños. Sentados en la mesa, con las guitarras apoyadas a su lado, ambos hermanos sabían que debían dar un paso hacia el abismo de lo desconocido, y esa idea encendía una mezcla de emoción y ansiedad en su interior. Alejandro miró a Javier. Sus ojos reflejaban esa chispa de pasión que querían encender. ¿Te imaginas una canción que hable de nuestra lucha personal? Puede que quienes nos escuchen se sientan identificados, pero sobre todo, sería nuestro testimonio. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego no solo era música, se trataba de su voz, de su esencia, de la posibilidad de redefinirse ante el mundo. Javier asintió lentamente, vislumbrando la posibilidad. La idea lo desbordaba de energía, pero también generaba preguntas inquietantes. ¿Y si no logramos lo que queremos? La gente puede ser dura. ¿Cómo enfrentaremos el miedo a fallar? Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Alejandro sintió el peso de la duda en el aire. Era el mismo temor que lo había mantenido anclado al pasado, al rol de espectador de su propia vida. Sin embargo, al mirar a Javier, entendió que no estaban solos en esta travesía. Es un riesgo, pero también es una oportunidad. No podemos temer a lo que piensen los demás. Debemos enfrentar nuestras inseguridades de frente. La estrategia comenzó a formar parte de su diálogo interno. Deberían escribir, componer e incluso ensayar. Alejandro pensó en las cosas que le llenaban el alma, el sonido de las cuerdas resonando, la conexión que sentía con cada acorde. Podemos empezar por algo simple, sugirió. Una melodía que sea nuestra, una que refleje nuestras vivencias, lo que hemos superado y los sueños que aún llevamos dentro. Las horas pasaron en el jardín bajo aquel cielo estrellado. La conversación se tornaba cada vez más profunda mientras compartían recuerdos de su niñez, un repaso de lo que los había llevado a un lugar de inseguridad y miedo, contrastado con la búsqueda actual de autenticidad y expresión. Debatían sobre lo que significaría para ellos convertir esos momentos en arte, algo que pudieran ofrecer al mundo. Pero en el fondo de su mente, Alejandro seguía sintiendo el tirón de la inseguridad. Es la sombra que siempre amenazaba con opacar su nueva luz. Quizás debería aprender a hacer mejor uso de mis emociones, pensó. La música nunca había sido solo entretenimiento, había sido refugio. Tal vez siendo más honesto conmigo mismo, podré plasmar mis experiencias con más claridad, se dijo en un suave monólogo interno. Sacó su guitarra, la acarició como si se tratara de un viejo amigo, y comenzó a tocar un riff sencillo. Con cada nota, sentía cómo sus inseguridades se desvanecían un poco más. Javier lo siguió, uniéndose a la creación espontánea de una melodía. Eran solo acordes en el aire, pero su poder estaba en la unión de sus voces y el deseo de ser escuchados, de ser auténticos. Sin embargo, mientras el sonido de la música se expandía en la noche, se dio cuenta de algo. El riesgo que estaban asumiendo cada uno al abrirse al otro también traía consigo una responsabilidad. Tenían que apoyarse mutuamente, crecer juntos y enfrentar sus temores. Y en ese momento se comprometió a no rendirse,
a no dejar que las dudas pudieran enturbiar su viaje. Pero en el fondo, una pregunta aún persistía en su mente. ¿Sería suficiente esta unión para superar sus miedos, o se verían atrapados nuevamente en la parálisis de la duda? La respuesta estaba más allá de sus manos, entre las notas de una melodía que aún no habían encontrado. Mientras el eco de su música se desvanecía en la noche silenciosa, Alejandro sintió que cada acorde que tocaban los acercaban más al horizonte de su transformación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La necesidad de encontrar su verdadera voz y el temor a ser realmente vistos se entrelazaban en una constante lucha. ¿Lograrían finalmente plasmar sus verdades sin temor al juicio? En cada nota que resonaba, sentían que el futuro los estaba llamando, pero solo el tiempo revelaría si tendrían la valentía para contestar. La luz del día se abrió paso a través de la ventana, trayendo consigo un nuevo amanecer lleno de oportunidades. Alejandro y Javier, tras noches de creación y reflexión, se encontraron en un punto crucial de su viaje. Habían trabajado en su canción durante semanas, uniendo sus voces y talentos en una melodía que hablaba de sus luchas y aspiraciones. Pero lo más grande que habían cultivado no era solo el arte, sino un entendimiento más profundo de sí mismos y del vínculo que compartían. Alejandro se sintió más seguro de su identidad. A medida que la música tomaba forma, se dio cuenta de que cada acorde era una manifestación de su crecimiento personal, un paso hacia la autoaceptación. Su ansiedad y dudas no habían desaparecido por completo, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlas. La revelación más significativa fue que no estaban solos. Juntos podían apoyarse en los momentos de inseguridad, creando un camino hacia la realización. Javier, por su parte, había dejado atrás muchas de sus reservas. Al compartir su talento musical y sus inseguridades, se sintió más fuerte y conectado con su hermano. La música se convirtió en su plataforma para expresar no solo su alegría, sino también su vulnerabilidad. Comprendió que no había nada de malo en ser visto, en mostrar su verdadera esencia. Al ser transparentes, no solo estaban ayudándose a sí mismos, sino también allanando el camino para otros que, como ellos, viven con dudas y miedos. Llegó el día crucial en que decidieron presentar su canción ante Rosa. Se sintieron nerviosos, pero al mismo tiempo impulsados por la emoción y la anticipación. La energía en la sala era palpable mientras se preparaban para compartir su trabajo. Es el momento, pensó Alejandro mientras ajustaba las cuerdas de su guitarra. Cuando comenzaron a tocar, la música llenó el aire con una mezcla de fragilidad y fuerza. Cada nota fluía con la verdad de su experiencia, resonando no solo en sus corazones, sino también en la conexión profunda que compartían. Rosa, al escucharles, no pudo evitar sonreír, sus ojos brillando con orgullo y emoción. Su apoyo incondicional había sido el ancla que les había permitido crecer, y ahora, en este momento, las recompensas de ese amor se hacían evidentes. Al concluir, el silencio se hizo presente antes de que la sala estallara en un aplauso sincero. Rosa los miró con admiración. No solo han creado una hermosa canción, han mostrado una parte de ustedes que es valiosa y auténtica. Estoy muy orgullosa de lo que han logrado. La validación que sintieron fue liberadora. Habían enfrentado sus miedos, se habían abierto y habían trabajado juntos para construir algo significativo. La canción no solo era un proyecto, era un testimonio de su crecimiento. Con el paso del tiempo, su iniciativa educativa comenzó a tomar forma. Utilizaron su música como una herramienta para conectar con otros niños del barrio, llevando su mensaje de autoaceptación y superación a aquellos que más lo necesitaban. Organizaron talleres, donde no solo enseñaban música, sino habilidades que habían aprendido en su propio camino. La transformación de los gemelos reflejaba un crecimiento tangible. La inseguridad que antes les paralizaba había dado paso a una confianza sólida. Ahora se veían a sí mismos no como individuos perdidos, sino como agentes de cambio en su comunidad. Su capacidad para compartir su vulnerabilidad resonaba no solo en sus propias vidas, sino en las de aquellos con quienes compartían su historia. Al mirar atrás, comprendieron que todo había sido parte de un viaje esencial. Cada reto se convirtió en una oportunidad de crecimiento y cada paso una lección valiosa.
Alejandro y Javier finalmente lograron no solo enfrentar sus temores, sino también entender que el verdadero poder reside en la conexión con los demás. Este viaje de autodescubrimiento no solo transformó sus propias vidas, sino que también ofreció una luz de esperanza para otros. Resonaron en el núcleo de quienes eran, felices de haber encontrado su voz y decididos a usarla para marcar la diferencia. Habían conquistado un camino lleno de desafíos y ahora estaban listos para abrazar la vida con confianza, sabiendo que siempre hay una oportunidad más para crecer. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia poderosa con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas que les inspirarán a enfrentar sus propios retos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Y comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar aquí, en este viaje juntos.